Octaedro Educación, el podcast de Ediciones Octaedro. ¿Por qué y para qué hacer un doctorado? ¿Qué implica realmente un trabajo de esta envergadura? En este episodio, Anabel Gaitán nos habla de El camino de tesis doctoral, 33 preguntas con respuestas y 10 sugerencias prácticas. Desde hace 30 años, Gaitán ha trabajado como docente en grado y posgrado. Además, lleva más de una década dirigiendo un programa de formación doctoral en educación. En el camino de tesis doctoral, la autora no se limita a escribir un manual clásico de taller de tesis, sino que gracias a su larga experiencia en el ámbito universitario, pues nos presenta una hoja de ruta trazada a partir de todas aquellas preguntas y respuestas a tener en cuenta antes de empezar con un doctorado. Entre sus páginas también podemos entrever el futuro que depara el ámbito universitario, donde la inteligencia artificial generativa cada vez se está implantando más. Esperemos que os guste mucho el episodio, que lo disfrutéis. Primero de todo, Anabel, darte las gracias por venir aquí a la editorial para hablar con nosotros. En primer lugar, te quería preguntar qué te llevó a escribir un manual destinado a aquellos que están a punto de embarcarse en un programa de formación doctoral. Bueno, ante todo, gracias a ustedes por invitarme, por recibirme. Lo primero, no es un manual, o si es un manual no ortodoxo, ¿no? Que eso creo que es uno de los grandes valores que puede tener o aportes que podría llegar a tener este libro. Y lo que me llevó a querer escribirlo es porque soy educadora, por mi pasión por educar y porque durante años he visto muchos tesistas doctorales padecer, sufrir en este camino. Y entonces me pareció interesante poder hablarles, así como estamos conversando nosotras, en un escrito bastante dialógico, en donde, bueno, el otro encuentre esos lugares en los que se haya trabado o en los que tenga dificultades. También hablas de un trabajo de tesis como un viaje, que me ha parecido muy bonito porque eso lo comparabas un poco como el Camino de Santiago, como un trabajo casi espiritual, un recorrido. Entonces, ¿qué tipo de personas están preparadas para embarcarse en un viaje de este tipo? ¿Es solamente una titulación, un trabajo de tesis? Toda persona que quiera doctorarse puede doctorarse. Eso para mí es lo más importante. Y para mí, y mucho del libro son opiniones, no es una titulación más. Para mí esto tiene que ver con haber encontrado algo que vos quieras decir y que entonces encuentres en este lugar la forma de decirlo científicamente o metodológicamente irrefutable, ¿no? También esto tiene un poco que ver con esta masividad que hay de los estudios de doctorado y esta confusión por ahí que me parece a mí que anda dando vueltas respecto del sentido de un doctorado. Entonces, toda persona que quiera doctorarse puede hacerlo, pero hay que saber por qué doctorarse. Y en el libro también comentas que toda tesis doctoral tiene que ser una investigación, pero que no toda investigación puede llegar a ser una tesis doctoral. Entonces, ¿en qué momento podemos decir, mira, tenemos un tema encima de la mesa que puede llegar a convertirse en una tesis doctoral? Bueno, un poco esto que empezaba a decir, ¿no? Esto de el viaje a través del doctorado, que es una experiencia personal en la que la persona tiene que encontrar el momento, tiene que descubrir por qué quiere doctorarse, tiene que empezar a transitar las dificultades de este camino y las bondades de este camino. Y también para ir encontrando ese punto dentro del punto. A mí me gusta usar esa expresión porque se trata de encontrar lo que no está dicho en tu disciplina y poder decírselo a la comunidad para ayudar al avance de la disciplina, ¿no? Entonces uno no se doctora para uno, sino que se doctora para la comunidad científica y eso me parece que es parte de este camino espiritual en definitiva que uno decide hacer porque no lo hace para uno, lo hace no solo para uno, sino que lo hace por su comunidad científica, ¿no? Para esto estamos en el camino del doctorado. Y entonces haber encontrado ese punto dentro del punto es un elemento súper importante, poder encontrarlo y poder comunicarlo.
Y también en el libro enfatizas mucho todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa. Entonces, aunque ya existe de hace tiempo, ahora mismo con ChatGPT ahora ha llegado ya a todo el mundo y ha venido oficialmente para quedarse. Entonces, ¿cómo interfiere en el ámbito universitario el uso de esta herramienta y hasta qué punto puede ser útil o beneficioso para un tesista? Nos atraviesa, nos impacta desde todo punto de vista. Es un cambio de paradigmas completo para nosotros en educación. Al principio me preguntabas por qué quise escribir este libro y yo te dije porque soy docente, porque soy educadora. Bueno, tal vez, como te decía, que este no es un manual tradicional de metodología de la investigación, este es una guía pedagógico-didáctica, ¿no? Que lo que busca es acompañar al tesista y acompañarlo con todo lo que tiene a su disposición para transitar este camino. Y hoy la inteligencia artificial es uno de esos elementos que tenemos para transitar este camino. Entonces, no es posible atravesarlo sin ella. Ahora, también es importante decir lo que vos planteás, ¿no? Todas las dificultades que enfrentamos con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial de ninguna manera viene a nivelar nada, al contrario, creo que en algún punto viene a profundizar las grietas. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que nos permite a nosotros en este momento sumarlo a este viaje como un compañero más en el viaje, porque nos permite una especie de nuevo espacio para el desarrollo del pensamiento humano, ¿no? Con un montón de pruritos que vamos a ir por ahí mirando a lo largo del recorrido, pero habilita un nuevo espacio para el desarrollo del pensamiento humano. Uh-huh. Bueno, de hecho hablabas en el libro de la IA como, bueno, del uso de ChatGPT o herramientas de este tipo como una doble persona, ¿no? Con la que poderte referir y poder preguntar esas dudas que a lo mejor tiene el tesista. Entonces, bueno, también en esa parte es como un alter ego, ¿no? Entonces es interesante esta doble concepción. Pero bueno, una cosa que resaltas mucho también es la importancia de esa originalidad de trabajo. Entonces, si usamos esta herramienta, aunque puede mejorar esa aportación, esa pregunta que nos hacemos inicialmente a la hora de crear una tesis, ¿no? Para aportar más a la comunidad científica que decías, ¿cómo puede llegar a interferir ante la autoría de ese escrito que estamos creando? Porque, claro, ChatGPT y estas herramientas pues beben mucho de muchas fuentes, entonces, ¿cómo queda con el tema de derechos de autor? Complejo. ¿Se puede considerar plagio? Complejo. Bueno, hay una autora muy interesante que es Sarah Eaton, que habla de que la inteligencia artificial o el ChatGPT mató el plagio y estamos viviendo la era del post-plagium. Nosotros nos estamos alineando a esa idea. Porque si bien nosotros no podemos garantizar la originalidad de las ideas, en algún punto, en ese diálogo que hay entre la persona y la inteligencia artificial, si ese espacio de diálogo se habita con sentido, con responsabilidad y con ética, podemos encontrar mejores pensamientos, o sea, la persona puede desarrollar mejores pensamientos. Por supuesto que tenemos que tener un montón de otros elementos en cuenta, ¿no? Todos sabemos que hay un gran problema con el sesgo, todos sabemos que hay un gran problema con esto del uso indiscriminado de alguna fuente de información más que otras, eso estamos de acuerdo, pero la inteligencia artificial le puede permitir a la persona pensar mejor, puede contrastar mejor sus ideas, sus argumentaciones, sus afirmaciones, sus ejemplos, ¿no? Y en este sentido puede encontrar un mejor espacio para pensar. Uh-huh. ¿Y desde tu percepción crees que es ético usar la inteligencia artificial? Bueno, vuelvo a lo mismo, si se usa con sentido, con responsabilidad. Por ejemplo, hay algo que se está viniendo como hábito, que es citar, formalmente citar el uso de la inteligencia artificial. Y yo me pregunto si eso no es de alguna manera estar asumiendo que entonces le estamos delegando la escritura a la inteligencia artificial, ¿no? O sea, en este libro la idea no es que cites la inteligencia artificial, sino que pienses distinto con la inteligencia artificial. Y me parece que tiene que ver más con eso, ¿no? Que con citarla o usarla indiscriminadamente. Y
¿Tú crees que interfiere con ese crecimiento personal que tiene que tener el investigador, con autonomía intelectual, con pensamiento crítico, con una comprensión integral del tema? ¿Crees que puede llegar igualmente a este camino con esta herramienta o quizás deja de hacer algunos pasos imprescindibles para un trabajo de calidad? Bueno, entre los tantos recortes que hay que hacer para llegar a una tesis doctoral, ¿no? Y sin que esto sea una tesis doctoral, voy a hacer un recorte importante. Yo estoy circunscripta a lo que es la formación doctoral. ¿Por qué digo esto? Porque entendemos que una persona que tiene intenciones de hacer un doctorado ya ha transitado un largo recorrido por la educación formal y probablemente ya haya desarrollado todas sus competencias necesarias para llegar a este momento. Entonces, esa persona es la que va a empezar a usar inteligencia artificial, ¿sí? Digo esto porque en educación ya hay algunos países que están haciendo una incorporación en la educación primaria, en Asia, por ejemplo, y eso es como, no tengo respuestas para eso, no se me ocurre cómo podría trabajarse ahí. Pero acá, donde pensamos que una persona ya tiene sus competencias de alguna manera desarrolladas, a mí me parece importante pensar que la inteligencia artificial de un mal estudiante o de un mal doctorando va a ser un peor doctorando, ¿sí? Ahora, la inteligencia artificial de un buen estudiante va a ser un mejor estudiante. Esto para mí es fundamental, porque te va a permitir hacer cosas que sin ella no hubieras podido, pero las condiciones de base son tuyas, la responsabilidad es tuya y siempre sos el último, digamos, en la cadena de responsabilidades. Uh-huh. Bueno, como tú misma decías, se tiene que saber para poder preguntar y para poder generar, ¿no? Bueno, hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por venir hasta la editorial de Octaedro para poder generar esta conversación tan enriquecedora. Bueno, muchas gracias a vos, muchas gracias por las lindas preguntas, por la lectura del libro y todo eso que también es muy bueno. Gracias. Gracias a ti.